Bien, estamos grabando a partir de ahora, así que damos inicio a esta nueva sesión de Pragumate. Esta vez vamos en la clase 14, ya falta poquito para llegar al final, 14 de 21 clases. Y esta vez se trata sobre perímetro y área de figuras geométricas. La forma en la que vamos a abordar esta clase es la misma de siempre, tomando preguntas oficiales de la PAES y repasando el contenido a partir de esta y obviamente viendo estrategias de resolución. Vamos con la primera pregunta. Esta vez tenemos que el área de la figura está formada por 10 cuadrados congruentes entre sí y cada área de 160 centímetros cuadrados. Y nos piden revisar en cuál de los pasos se cometió un error respecto a cómo determinar el perímetro de la figura. Bien, primero, algunas características del cuadrado, pero antes, entender qué es lo que es una figura, qué es lo que es el perímetro y qué es lo que es el área. Una figura es cualquier superficie encerrada por lados, por curvas, por arcos, etcétera. Ya son superficies que están cerradas. Y estas se les puede calcular un área, que el área es todo esta zona que ocupa la figura, ya, la superficie. Y por otra parte tenemos el perímetro, que es todo un contorno, cuánto mide todo el borde de la figura. En este caso notamos de que el borde está dado por los lados de los cuadrados. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto mide cada uno de estos lados. Por lo tanto, necesitaremos la fórmula de área de cuadrado. Bien, ¿cómo lo vamos a determinar? Voy a borrar acá, ya se entendió esta idea. Primero entiende también lo que es un cuadrado. Un cuadrado es una figura geométrica, un cuadrilátero, donde sus lados opuestos son paralelos y forman y los lados contiguos adyacentes forman un ángulo de 90 grados. Su diagonal, al trazar una diagonal, forma un triángulo isósceles, algo que ya vimos en la clase anterior. Por lo tanto, al ser un triángulo rectángulo con dos lados iguales, es decir, un triángulo isósceles rectángulo, siempre la diagonal va a medir lo que mide el lado multiplicado por raíz de 2. Bien. ¿Y cómo calculamos el área de un cuadrado? El área vendría siendo toda esta zona entonces que cubre este cuadrado, toda esta superficie. Por lo tanto, va a ser cuántas veces va a ser esta altura tantas veces como indica la base. Es decir, va a ser base por altura. Y esa es en general la fórmula para determinar el área de cualquier cuadrilátero. Base por altura. Cuadriláteros con lados opuestos paralelos. Eh, o sea, más bien, más que, que sea que tenga dos pares de lados paralelos. En este caso entra el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ya se calcula de la misma manera, base por altura. En este caso, como la base y la altura es la misma, tenemos entonces que su base, que sea su área, va a ser a al cuadrado y el perímetro es todo el contorno, por lo tanto va a ser cuatro veces la medida de su lado, ya que todos los lados miden lo mismo. Como nos dicen de que está formada esta figura por 10 cuadrados congruentes entre sí y el área total es de 160 centímetros cuadrados, quiere decir de que cada uno de estos cuadrados tiene un área de 16 centímetros cuadrados. Ya que si multiplicamos 16 por 10 nos va a dar 160. Por lo tanto, tenemos de que el área del cuadrado va a ser igual a 16. Pero como el área es igual a la medida del lado al cuadrado, entonces podemos decir de que la medida de cada uno de los cuadrados que conforman esta figura va a ser igual a la raíz de 16. En este caso, el valor positivo de esta ecuación, ya que podría ser 4, como también podría ser menos 4. Pero no tenemos medidas negativas. Por lo tanto, vamos a decir de que el lado del cuadrado es igual a 4. Ahora, para determinar el perímetro de toda esta figura, tendremos que sumar todos los lados de los cuadrados que conforman esta figura. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Por lo tanto, el perímetro, todo el contorno sería multiplicar
18 por 4, la cantidad de lados de cuadrados que conforman la figura, multiplicado por la medida de cada uno de estos lados. Bien, haciendo este cálculo tenemos que 18 por 2 es 36, por lo tanto 18 por 4 es 72 centímetros. Algo importante también recalcar acá, de que el área se mide en unidades cuadradas, ya centímetros cuadrados, metros cuadrados, etcétera. En cambio el perímetro se mide en unidades, o sea, centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Este vendría siendo la respuesta si es que nos preguntaran cuál es el perímetro de la figura. Pero en este caso, en esta pregunta, lo que nos pregunta es identificar dónde se encuentra el error. Ya hicimos los cálculos, ya sabemos cómo llegar al resultado, por lo tanto veamos dónde se cometió el error. En el paso uno dice se determina el área de cada cuadrado dividiendo el área total por la cantidad de cuadrados, obteniéndose 16 centímetros cuadrados. En efecto, fue lo que hicimos acá. Teníamos 10 cuadrados, dividimos 160 en 10 y obtuvimos que cada cuadrado es igual tiene un área igual a 16 centímetros cuadrados, por lo tanto este paso está correcto. El paso 2 dice, se determina la medida del lado de un cuadrado calculando la raíz cuadrada de la medida de su área, obteniéndose 4 centímetros. Y fue lo que hicimos acá. Como el lado al cuadrado mide 16, por lo tanto la medida del lado tiene que ser la raíz de 16, siendo en este caso 4 centímetros. Tenemos que el paso 2 está correcto. Veamos qué sucede con el paso 3. Se determina que el perímetro es la suma de la medida de todos los lados de los cuadrados que conforman la figura, concluyéndose que se debe sumar la medida de 29 lados. Bien, o sea, lo que está diciendo de que todos los lados que están todos los cuadrados que están participando en esta figura, que sería uno 2 3 4 5 6 7 8 9 lados, esos 9 cuadrados, deberían estar sumándose estas medidas para poder obtenerlo. ¿Ya? Y dice entonces que se debe sumar la medida de 29 lados. Pero nosotros contabilizamos de que los lados que conforman esta figura son en total 18 lados de todos los cuadrados que están acá y no 29 lados. Por lo tanto, ya sabemos de que acá está el error. Bien, debíamos multiplicar por 18 y no por 29 como dice acá. Y por último dice, se calcula el perímetro multiplicando 29 por 4 obteniendo 116. Bien, y como ya en el paso anterior ya hubo un error, por lo tanto, este resultado está incorrecto. Nos preguntan en cuál de los pasos se cometió el error y el error se cometió en el paso 3, por lo tanto, esta debiese ser la respuesta correcta a esta pregunta. Alternativa C, una pregunta de argumentar. Bien, esta pregunta apareció en la última PAES que se rindió a mitad de año y era una pregunta bien fresquita. Dudas, consultas, como siempre 10 segundos a partir de ahora para que puedan dejar su comentario en el chat o puedan activar su micrófono. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí confirman en el chat de que vamos bien, de que se entiende. Así que vamos con la siguiente. Entonces recordar, cuadrado, el área se calcula multiplicando la medida del lado elevando la 2, ¿ya? O multiplicando lado por lado, que es lo mismo que decir a cuadrado, y el perímetro es la suma de todos sus lados. En este caso, 4 veces la medida del lado del cuadrado. Vamos con la siguiente. En la siguiente tenemos una figura que corresponde a un rectángulo. Bien, tenemos un rectángulo dentro de otro rectángulo. Y dice que los lados del rectángulo gris, el que está acá en el centro, miden 3 centímetros y 9 centímetros respectivamente. Claramente este lado debe ser el que mide 3 centímetros y este lado de acá debe ser el que mide 9 centímetros. Y alrededor de este triángulo, perdón, rectángulo, se ha dibujado otro rectángulo y se separa en X centímetros del borde del rectángulo gris. O sea que acá tenemos una separación de 3 de X centímetros. Acá tenemos otra separación de X centímetros,
otra separación de X centímetros y otra separación de X centímetros. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el perímetro en centímetros del rectángulo mayor? O sea, del rectángulo que se ha dibujado acá afuera. Veamos algunas características del rectángulo. ¿Qué característica tiene el rectángulo? Tiene lados opuestos paralelos y de igual medida. Bien, o sea que este que está acá, donde está el valor de A, mide lo mismo que es el lado que está al frente y son paralelos, forman un ángulo de 90 grados. Y lo mismo ocurre con la base acá, que mide B, y es lo mismo que mide el lado opuesto. Al trazar una diagonal, se va a formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ocupando el teorema de Pitágoras, podríamos determinar cuánto mide la diagonal de este de este triángulo, bien, perdón, la diagonal del rectángulo o la hipotenusa de este triángulo, llegando a que su diagonal mide entonces la raíz de la suma de los cuadrados de la altura y de la base, o del ancho y el largo. Bien, ocupando el teorema de Pitágoras. El área, al igual que en el cuadrado, se multiplica, o sea, se determina multiplicando la base por la altura o el ancho por el largo. Bien, en este caso sería A por B. Nada más que eso. Multiplicar B por A por B, da lo mismo. Y el perímetro es la suma de todos sus lados. Pero como el lado opuesto acá, esto mide A, y el lado opuesto de este lado más largo también mide B, si sumamos tenemos A más B más A más B, es decir, 2A más 2B, que es lo mismo que decir el doble de la suma entre A y B. Bien, por lo tanto, basta con que sumemos el ancho y el largo y lo multipliquemos por 2 y vamos a obtener el perímetro, que es lo que vamos a necesitar para poder responder esta pregunta. Pregunta que apareció en la PAES de admisión 2023. Bien, pregunta que salió entonces en la PAES de finales del año 2022. Veamos entonces cómo podemos ocupar esta información para responder esta pregunta. Nos dieron la medida del rectángulo interior. Bien, pero sabemos que si trazamos esto para acá, para determinar la medida del ángulo más grande, del triángulo más grande, perdón, rectángulo más grande, de todas maneras, el lado más largo en este caso, tenemos que todo esto mide 9, todo esto mide X y todo esto mide X también. Por lo tanto, la medida de todo este lado sería 2X, ya que tenemos la X de acá y la X de acá abajo, más los 9 centímetros que medía el rectángulo, la medida del rectángulo interior. La misma lógica aplicamos con el lado más corto. En este caso tenemos que hasta aquí esto mide 3, esto también mide X, esto también mide X, por lo tanto tenemos de que todo este lado va a medir 2X más 3. Queremos determinar el perímetro y como ya sabemos el perímetro se obtiene sumando el largo y el ancho y multiplicando por 2. Por lo tanto vamos a tener dos veces, vamos a poner acá la medida de este lado que es 2X más 3 y todo esto lo vamos a sumar con la medida del otro lado que es 2X más 9. En este caso no es necesario poner paréntesis ya que estamos todos sumando, por lo tanto si ponemos paréntesis o no ponemos paréntesis va a dar exactamente lo mismo. Ya, pero recordar de que esto de acá corresponde a un lado, vamos a poner el lado A, y que esto de acá corresponde al lado B. O sea, tenemos dos veces A más B. Reunimos términos semejantes y nos va a quedar 2 por 2X más 2X son 4X y 3 más 9 son 12. Podríamos seguir desarrollando esto, pero siempre recuerden ver las alternativas antes de seguir trabajando. Bien, porque si desarrollamos esto nos va a dar 8X más 24, pero vamos a ver la alternativa y este valor, esta expresión no se encuentra. Pero sí se encuentra esta expresión como tal. Bien, solo de que aparece conmutado los elementos que se están sumando. En vez de tener 4X más 12, tiene 12 más 4X y es exactamente lo mismo, ya que la suma es conmutativa.
Es decir, 3 más 5 es lo mismo que decir 5 más 3. O sea, A más B es lo mismo que decir B más A. Por lo tanto, tenemos ya de que la respuesta correcta es la C. Bien, recuerden bien fijarse en las alternativas, ¿ya? Y mucho cuidado, si se fijan, la alternativa A tiene esta expresión de aquí, ¿ya? Pero recuerden de que no basta con sumar solamente el ancho y el largo, sino que hay que multiplicarlo por 2. Es por eso que no cabe duda de que la respuesta correcta es la alternativa C. Bien, en este caso, si nos hubiesen pedido calcular el área de estos rectángulos, tenemos de que el área del rectángulo gris, vamos a poner área G del rectángulo gris, sería 3 por 9, o sea, 27 centímetros cuadrados. Recuerden que el área se mide en unidades cuadradas. Y en este caso, para calcular el área del rectángulo más grande, sería multiplicar los binomios 2x más 3 y 2x más 9. Esto sería para el área del rectángulo blanco. Bien, y todo esto en unidades cuadradas, en este caso centímetros, centímetros cuadrados. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta con el rectángulo? 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Bien. Entonces, recapitulando, rectángulo tiene dos pares de lado de igual medida, otros dos pares de lado de igual medida también, los lados opuestos. Su perímetro es dos veces la suma del largo y el ancho, y el perímetro es el producto entre el largo y el ancho, o la base y la altura. Bien, no hay dudas en el chat, nadie activó el micrófono, así que pasamos a la siguiente pregunta. Ya vimos el cuadrado, vimos el rectángulo, y en este caso vamos a mezclar un poco lo que vimos en las preguntas anteriores, pero mezclándolo con otra figura geométrica que va a aparecer acá. Esta apareció en la Paz de Invierno Admisión 2024 y dice que una fábrica de espejos recibe un pedido para elaborar varios tamaños de espejos con la particularidad de que todos deben ser cuadrados, como el que tenemos acá en la figura, y que en las esquinas se sobrepongan triángulos rectángulos de madera, iguales entre sí, ¿ya? Son triángulos congruentes entre sí, tienen la misma medida, como el que se representa en la figura. Dice, si consideramos que M y N son las medidas que se pueden tener en los catetos de estos triángulos de madera, ya vamos a decir que este es M y este es N, bien, que vendría siendo lo mismo para todos estos eh, triángulos rectángulos de acá, y P como las distintas medidas que puede tener el lado del espejo. Bien, toda esta figura es el lado, es el espejo completo, por lo tanto, el espejo debe tener una medida del lado P. Y la pregunta es, si todas las medidas están en centímetros, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar el área que va a estar dado por la notación S, que ocupa el vidrio que se ve en cada espejo de centímetros cuadrados? Es decir, nos preguntan por toda esta superficie de acá. Bien, por todo este tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, por lo tanto corresponde a un octágono, un polígono de 8 lados. Toda esta superficie debemos determinar. Bien, para esto entonces, a lo que ya vimos anteriormente, se nos suma una nueva figura que fue la protagonista de la clase anterior, el triángulo. Bien, y en específico el triángulo rectángulo. Ya que la semana pasada trabajamos teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras es una característica que se cumple en todos los triángulos rectángulos, bien, como es en el caso de acá. Bien, pero en este caso no vamos a ocupar teorema de Pitágoras ni nada por el estilo, no es necesario. ¿Qué sí tenemos que tener presente para poder responder a esta pregunta? A lo anterior, de que ya sabemos de que el área del cuadrado se termina elevando al cuadrado la medida de su lado. Acá
se meten estos triangulitos. Yo quiero conocer el área de este octágono, por lo tanto, para poder llegar a esto, al área del cuadrado, debemos quitarle estos cachitos que están acá que corresponden a triángulos rectángulos. Por lo tanto, a toda esta superficie tenemos que restarle 4 veces la superficie de uno de estos triángulos. Bien, recuerda que estos triángulos se repiten acá, por lo tanto, basta con que calculemos la superficie de uno de estos triángulos, lo multipliquemos por 4 y vamos a obtener toda la superficie que ocupan los 4 triángulos. Y si esta expresión se la restamos al área del cuadrado, vamos a obtener el área sobrante, que sería esto que vendría siendo la parte con vidrio, la parte que mostraría el reflejo. ¿Cómo calculamos el área del triángulo? Bien, primero algunas características de esta, como por ejemplo la altura. La altura es un segmento que va desde un vértice hasta otra cara y siempre es perpendicular. Bien, la altura vendría siendo como el segmento más corto que hay, la distancia más corta que hay entre un vértice y un lado. Porque yo, por ejemplo, yo no puedo trazar la altura por acá, porque ya este lado es más largo que este que ya está dibujado aquí. Bien, siempre la que es perpendicular al lado opuesto va a corresponder a la altura. Bien, y en un triángulo podemos encontrar tres alturas distintas dependiendo de cuál nosotros consideremos como base. Si en este caso B es nuestra base, tenemos que este segmento es la altura. Pero si yo quiero que C sea mi base, mi altura sería el segmento que es perpendicular a este lado C. O si quiero que este lado que mide A sea mi base, lo mismo, trazo un segmento que sea perpendicular a este lado y este vendría siendo nuestra altura. Bien, ojo que en triángulos como por ejemplo el triángulo obtusángulo, que acá tiene un ángulo mayor que 90 grados, la altura, si queremos trazar, por ejemplo, la altura que llega al lado B, claramente acá si trazamos dentro que llegue directamente al segmento B, ninguno de estos segmentos va a ser perpendicular. Bien, por lo tanto, para determinar acá la altura, uno hace una proyección de este segmento B, como que lo estira un poquitito para poder llegar al punto donde desde este vértice yo puedo bajar un segmento perpendicular. Bien, para que lo tengan presente. No he visto en preguntas de la APA desde años anteriores trabajar con un triángulo de estas características, pero para que lo tengan en consideración, si se encuentran con un triángulo obtuso, siempre la altura va a caer sobre la proyección de uno de los lados. Bien, o la altura podría ser, si yo quiero, por ejemplo, acá no tengo ningún problema, aquí yo puedo trazar una altura que sea perpendicular y nuevamente si yo quiero trazar, por ejemplo, una altura que baje de este lado, nuevamente voy a tener que hacerlo por fuera. Bien, y esta sería la otra medida de altura, ya para que lo tengan en consideración. ¿Y qué rol cumple la altura en estos triángulos? Es que con esto nosotros podemos determinar el área, ya que el área va a ser la base por la altura, pero dividido en dos. Bien, es como si consideráramos un rectángulo. Si tenemos un rectángulo, sabemos que esto es base y esto es altura. Y si yo trazo una diagonal, la superficie que va a ocupar este triángulo va a ser la mitad de la superficie del rectángulo. Y si la superficie del rectángulo era b por h, en este caso, la de la mitad del rectángulo, es decir, de este triángulo que yo acabo de colorear acá, debería ser la mitad de esto. Es por eso que podemos decir de que el área de un triángulo cualquiera siempre va a ser igual a la base multiplicada por la altura dividido en 2. Bien, siempre base por altura dividido en 2. Y el perímetro, al igual que en todas las figuras, es la suma de la medida de todos los lados. Es decir, sumar el lado que mide A con el lado que mide B con el lado que mide C. Bien, se da algunas particularidades en ciertos tipos de triángulos. Algo que también vimos el otro día en la clase de Pitágoras
que es, por ejemplo, el triángulo rectángulo, que es en este caso de acá. ¿Cómo se determina el área de un triángulo rectángulo? En este caso, como el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, si yo considero a este cateto como mi base, la altura, recuerden que es perpendicular a la base, por lo tanto, este otro cateto vendría siendo la altura. Por lo tanto, para calcular el área de un triángulo rectángulo, se multiplica la medida de los catetos, como dice acá, es A por B, siendo A y B los catetos de este triángulo, dividido en 2. Esta es una manera para poder calcular el área de un triángulo rectángulo. Bien, existe un teorema que no entra en la M1, que es el teorema de Euclides, que nos permite determinar la medida de la altura conociendo los catetos, la hipotenusa, etcétera. Bien, hay una relación que se da acá entre los catetos y la altura que yo puedo trazar hacia la hipotenusa, pero no es tema de esta clase, ya, pero si les interesa pueden averiguar sobre el teorema de Euclides. Entonces recordar triángulo rectángulo, producto de los catetos dividido en 2. Y también se da una regularidad en el triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados de igual medida. Bien, no he pillado preguntas sobre área de triángulo equilátero, ya, pero para que lo tengan presente, porque por ejemplo, para poder trabajar un hexágono regular se puede dividir en seis triángulos equiláteros. Por lo tanto, si nos pidiesen en alguna pregunta, si es que entre la paz o no, determinar el área de un hexágono, podríamos dividirlo en seis triángulos equiláteros y si conocemos cómo calcular el área de un triángulo equilátero, va acá nos ahorra un montón de camino. Bien, en este caso, el área de cualquier triángulo equilátero va a ser igual a la medida del lado al cuadrado multiplicado por raíz de 3 y todo eso dividido en 4. ¿Por qué es esta medida? ¿Por qué es esta regularidad? Porque si yo trazo una altura en un triángulo equilátero, vamos a tener acá un ángulo recto, siempre la altura en el triángulo equilátero divide a la base en dos segmentos de igual medida. Si todo esto mide A, entonces esto va a medir a medios y esto va a medir a medios. Y por característica que vimos en la clase de teorema de Pitágoras, ya, porque esto nace a partir del teorema de Pitágoras, es que podemos decir de que la altura del triángulo equilátero va a ser igual a la mitad de lo que mide el lado multiplicado por raíz de 3. Bien, como está acá. Y como ya tenemos la altura y tenemos la base que mide A, tenemos que multiplicar la altura que es A medios raíz de 3 por la medida de la base que mide A y todo esto dividirlo en 2. Es por eso que nos queda A por A cuadrado, y abajo nos queda este 2 multiplicado por este 2 nos queda 4 raíz de 3. Bien, es por eso que siempre en un triángulo equilátero el área se puede determinar con esta expresión que está acá, con esta formulita. No va a ser el caso de esta pregunta. En esta pregunta lo que nos va a ser de gran utilidad es este tips, cómo determinar el área de un triángulo rectángulo. Dejemos ya de que para poder determinar esta superficie de acá, ya este octágono, tenemos que al área del cuadrado quitarle los cachitos de madera que están acá, estas esquinitas. Por lo tanto, vamos a decir que el área del vidrio vamos a poner acá, porque eso es lo que nos están preguntando, el espacio que ocupa el vidrio, vamos a poner acá el área del vidrio, sería el área del cuadrado menos 4 veces el área de uno de estos triángulos. 4 veces el área del triángulo rectángulo, vamos a poner acá. Bien, tenemos toda la superficie completa quitándole estos cuatro cachitos, 4 veces el área del triángulo rectángulo. Tenemos que el cuadrado tiene el lado P, por lo tanto su área debe ser P cuadrado, como lo vimos en las láminas anteriores. Y en este caso acá tenemos 4 veces la medida del área de cada uno de estos triángulos rectángulos.
Recordemos que es el producto entre los catetos dividido por 2. En este caso tenemos que uno de los catetos es M, el otro cateto es N, y todo esto debe ser dividido en 2. Y si ahora simplificamos este 4 con el 2 en el 4 cabe dos veces y el 2 en el 2 una vez, finalmente nos va a quedar de que P cuadrado menos 2 veces MN sería el área de este vidrio. Vemos las alternativas y esta se encuentra en la opción D, por lo tanto, esta sin duda es nuestra respuesta correcta. Una pregunta de modelar. Bien, acá escribimos una función en el que podemos obtener entonces el área de este vidrio en función de el lado del cuadrado y la medida de los catetos de estos triángulos. Bien, dudas, consultas a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6. Ahí confirman en el chat de que está todo claro. 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Todo claro entonces con el triángulo. Recordar. Área de un triángulo, la base por la altura, y recuerden que la altura siempre es perpendicular a la base, no tomen cualquier segmento como medida de altura, ¿ya? Y es importante, si es que ustedes ven un triángulo, por ejemplo, esto así, y le trazan otro segmento, si es que este segmento de acá no les dicen de que ese rectángulo es un ángulo recto, si es que es perpendicular, si es que no dice eso, no lo asuman como altura. Bien, tiene que decir que es un ángulo recto o tiene que decir que es una altura. De otra forma no podemos asumirlo. Bien, es importante que ustedes no asuman cosas que no hay. Bien, pasemos a la siguiente figura. Ya trabajamos cuadrado, rectángulo, triángulo. Veamos qué ocurre esta vez con el círculo. Y ahí aquí tenemos una pregunta bastante extensa y por lo general uno ve este tipo de preguntas y es como, oh, qué lata. Bien, pero, dense un tiempo, ya que por lo general este tipo de preguntas no son tan difíciles. Ya solo hay que darse la lata de leer, de marcar la información importante, ya, y luego poder hacer los cálculos respectivos si es que así lo merita. De hecho, esta pregunta la podríamos responder sin hacer ningún tipo de cálculo y nos va a servir bastante para repasar características del círculo. Bien, ¿qué es un círculo? El círculo es todo el espacio que está encerrado por una circunferencia. Ya, noten la diferencia. El círculo es todo el espacio que está encerrado por una circunferencia. Entonces, ¿qué es la circunferencia? La circunferencia vendría siendo todo el contorno del círculo. Bien, o sea que el perímetro del círculo es la medida de la circunferencia. Ya, por definición, la circunferencia es un conjunto de puntos que está a igual distancia de un punto en común que se llama centro. Bien, o sea que todos estos puntitos que están a esta misma distancia de este punto en común que se llama centro, bien, todos estos puntos conforman la circunferencia. Bien, ¿y cuál es esta distancia que tienen en común? Porque esta distancia de este centro a este puntito mide tanto y es exactamente lo mismo que hay desde este centro a este otro punto de acá. Y es lo mismo que hay desde este centro a este punto de acá. Y a este segmento lo llamamos radio. El radio es la medida entonces que hay desde un centro de un círculo hasta cualquier punto de la circunferencia. Bien, siempre va a ser la misma. Esa es la característica que tiene el círculo y la circunferencia. Bien, círculo entonces es todo esto, todo lo que está encerrado por la circunferencia, todo esto es círculo, y circunferencia es todo lo que está acá fuera de esta superficie, lo que está encerrando esta superficie. Bien, voy a borrar esto, empecemos de nuevo para que luego ocupemos después este diagrama de acá. Bien, tenemos lo que es el radio,
es esta medida, y el diámetro es dos veces el radio. Pero ojo, no es que diga, ah, bueno, acá tengo un radio y acá tengo otro radio, entonces esto es diámetro. No, ya, eso es lo que marqué ahí, son solamente dos radios. El diámetro son dos radios, pero que son colineales, o sea, que están en una misma línea recta. Bien, forman un ángulo de 180 grados estos dos segmentos. Bien, siempre el diámetro entonces va a medir dos veces lo que mide el radio. ¿Por qué es importante conocer el radio y el diámetro? Ya que con esto nosotros podemos determinar las áreas, el área y el perímetro. Bien, tenemos acá otra definición arco. El arco es una porción de la circunferencia. Por ejemplo, todo esto es un arco que en este caso mide la mitad de la circunferencia porque tenemos el diámetro que está dividiendo a la circunferencia por la mitad. Tenemos acá otro arco y tenemos acá otro arco. Y la suma de estos tres arcos que yo marqué acá nos da entonces la circunferencia completa. Y tenemos definido lo que es radio, diámetro, arco, centro de la circunferencia o del círculo. Y ahora viene entonces cómo determinar el cálculo. ¿Ya? Si nos imaginamos un polígono que tiene muchos lados, ¿bien? Cada vez los lados se van haciendo más pequeñitos, más pequeñitos. Y si yo sigo calculando, haciendo más pequeñitos los lados, y digo que cada uno de los lados es infinitamente pequeño, ya estaríamos hablando de algo que se va acercando a un círculo. Bien, podríamos decir que un círculo es una figura que tiene infinitos lados o que no tiene lados, no tiene segmentos. Bien, en verdad, por lados. Es por eso que acá entra en juego un número irracional, porque estamos trabajando con la infinidad, con lo infinito. Bien, y entra en juego este famoso número pi. Bien, que comúnmente lo conocemos como 3,14, pero esto es solo una aproximación, porque esto es un número irracional, tiene infinitos dígitos. Bien, 3,14 es una buena aproximación. Bien, pero no es la mejor aproximación. En algunos casos ocupa como aproximación el número 3. Bien, pero no. Pensemos que pi es 3 y un cachito más, siempre. Bien, y esto tiene infinitos decimales. Nunca vamos a encontrar un último número para pi. Bien, es por eso que es imposible cuadrar un círculo. Entonces, ¿cómo se obtiene este número pi? ¿De dónde sale? Es cuántas veces cabe el diámetro, la medida del diámetro, en la circunferencia. Bien, entonces pi, este número se obtiene dividiendo cuánto mide la circunferencia, es decir, cuánto mide el perímetro del círculo, dividido en el diámetro. Siempre, esto es una constante que se da en cualquier círculo. En cualquier círculo perfecto, si ustedes miden el contorno y lo dividen en el diámetro, les tiene que dar el valor de pi. ¿Ya? Cualquiera de, no importa el tamaño, sea un círculo chiquitito, sea un círculo más grande, sea un círculo enormemente gigante, siempre que dividamos la medida del contorno, o sea, el perímetro, en su diámetro, nos va a dar esta constante que es pi. Bien, entonces, de esta manera podemos decir de que el perímetro de la circunferencia, si vemos que este diámetro está dividiendo, multiplicamos por d en ambos lados de esta igualdad, nos va a quedar que va a ser igual a el diámetro multiplicado por pi. ¿Pero qué es el diámetro? El diámetro es dos veces la medida del radio. Por lo tanto, podemos concluir de que el perímetro, la medida de la circunferencia de este círculo, ya todo el perímetro va a ser dos veces el radio, ya que esto es el diámetro, multiplicado por pi.
o 2 pi por r como aparece acá, como uno comúnmente lo conoce en la fórmula del perímetro. 2 pi por r, o 2 veces el radio por pi, o el diámetro multiplicado por pi. De esta manera podemos encontrar el perímetro del círculo. Bien, nos vamos a detener hasta acá porque acá solo vamos a trabajar con el perímetro. Ya en las próximas preguntas vamos a trabajar con área, por lo tanto nos vamos a detener aquí. Ya conocemos la definición de pi, sabemos de dónde viene. Ya recuerden que es el contorno dividido en el diámetro. Bien, de esta manera entonces obtenemos de que la medida de todo el contorno del perímetro es el doble de pi por r, o el diámetro por pi. Revisemos entonces ahora esta pregunta, veamos si con esta información podemos responder. Dice que para verificar la relación que hay entre el perímetro y el diámetro de un círculo, los estudiantes de una clase de matemática dibujan un círculo y sobre su contorno ponen un trozo de lana de manera que lo cubra exactamente sin que sobre o falte lana, tal como se representa en la siguiente figura. Ya, ojo que es lo que hemos estado hablando. Bien, tenemos el círculo y acá en esta figura se encerró el círculo por una lana que lo cubrió perfectamente. Pensemos que acá comienza la lana. Aquí comienza la lana. Cerraron, 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 cerraron y volvieron a unirlo acá. Bien. Luego dibujan varios círculos con el mismo rayo que el círculo original y uno al lado del otro e intersecándose en un solo punto. Intersecándose significa que se cortan en un solo punto. En este caso se tocan, solo se tocan, no se atraviesan más allá. Bien. O sea, otra forma de llamarlas son tangentes entre sí. Bien, una tangente es que pasa. Ay, me quedó horrible esta tangente. Pero la tangente es una recta que pasa por un círculo o una circunferencia, en este caso por la circunferencia, tocándolo en un solo punto. Bien, esto llamamos nosotros tangente. Ya, en este caso podemos decir que esta recta tangente interseca a la circunferencia en un solo punto. Y dice que posiciona el trozo de lana anterior sobre el diámetro de los círculos para verificar cuántos de estos diámetros quedan contenidos en el trozo de lana. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa mejor lo que los estudiantes deberían observar? Bien, queremos ver entonces cuántas veces este contorno que tenemos acá, recuerden toda esta lana, imaginemos que aquí está la lana, la cortamos y la estiramos, podemos ver cuántos círculos puede atravesar. Bien. Entonces, para esto debemos ver cuántas veces el perímetro es el diámetro. ¿Ya? Y aquí lo tenemos. Si el perímetro, aquí se me perdió el puntero, aquí está. Si el perímetro del este círculo lo dividimos en los diámetros, como ya sabemos acá nos tiene que dar pi, lo cual vamos a decir que es aproximadamente 3,14. O sea que es tres veces el diámetro y un poquito más. Bien, si vemos cada una de las alternativas, acá lo que está diciendo la alternativa A es que este cordel, esta lana, cubre, o sea, abarca exactamente dos veces el diámetro. ¿Bien? Porque recuerden que los círculos son congruentes entre sí, tienen exactamente la misma medida. Bien, o sea que nos están diciendo que todo este contorno equivale a dos veces el diámetro. No es así. Acá nos dicen que es dos veces el diámetro y un cachito más. Tampoco es así. Sabemos que es tres veces el diámetro y un cachito más. La alternativa C nos dice que son tres veces el diámetro. Y en cambio la alternativa de D nos dice que es tres veces el diámetro y un cachito más. Que vendría siendo este cachito más los decimales que se encuentran luego del 3. Es por eso que la respuesta correcta a esta pregunta era la alternativa D. ¿Qué era necesario entonces para tener presente en esta pregunta, para poder responderla bien? ¿Qué significa pi? ¿Ya? O al menos tener presente la fórmula del perímetro de una circunferencia.
¿ya? El perímetro del círculo, la medida de la circunferencia. Bien, recordar que la medida de la circunferencia, es decir, el perímetro del círculo, es dos veces pi por el radio. Bien, o el diámetro multiplicado por pi. ¿Ya? O la clave acá estaba recordar de que esto nos tenía que dar, al dividir el perímetro en el diámetro, nos tenía que dar un valor aproximado a 3,14. Bien, por eso que la respuesta era la D. Dudas, consultas hasta acá respecto a lo que es perímetro y a lo que es el número pi. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, está claro entonces. No olviden de dónde viene el número pi, ya que si ustedes recuerdan de dónde viene el número pi, no van a olvidar la fórmula del perímetro del círculo. Y si no, si se le olvida de dónde viene pi, recuerden la fórmula del perímetro del círculo, ya que esto también les va a estar dando unas pistas de qué se trata pi. Bien, pi es la razón que hay entre la circunferencia y el diámetro. Recuerden eso. Vamos con otra pregunta, porque hasta aquí hemos visto el perímetro del círculo, ¿ya? Y de aquí en adelante vamos a darle harto más a círculo, ya que es como lo tiende a ser un poco más complejo, como que trabajar con cuadrado y rectángulo a veces resulta un poco más trivial. Los triángulos se complican un poco, pero ya vimos harto la semana pasada y hay algunos más acá en esta presentación. Pero me interesa que le demos harto al círculo, ya que esto también es clave para entender lo que se viene en la próxima sesión, que vamos a trabajar con volúmenes y superficies de cuerpos geométricos. Bien, en tercera dimensión. Aquí estamos trabajando en dos dimensiones. En dos dimensiones hablamos generalmente de perímetro y área, y en tres dimensiones hablamos generalmente de volumen y superficie de sus caras. Vamos con la siguiente. Vamos a mantener esta información. Considera una caja de pizza de base cuadrada de 400 centímetros cuadrados de área, como se representa en la figura. Y dice que en la pizzería se quiere aprovechar al máximo la caja para guardar una pizza. Entonces nos preguntan cuál es el perímetro de la pizza redonda más grande que se puede guardar en esta caja. Bien, seguimos con perímetro, todavía no nos vamos a meter en área. Bien, y para esto analizamos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una vista desde arriba de esta caja abierta. Entonces tenemos que la caja es cuadrada, imaginemos que esto es un cuadrado perfecto, bien. Y para aprovechar al máximo la caja entonces, quieren poner una pieza que abarque, ay, abarque toda esta caja y se puede aprovechar al máximo. Debe ser algo así, imaginemos que esto también es un círculo perfecto. Ya lo intenté, creo que algo se logra. Ya, tenemos acá la pieza. Bien, ¿qué información tenemos? Tenemos el área de la caja. Ya tenemos el área de este cuadrado. Todo este cuadrado tiene un área de 400 centímetros cuadrados. Si decimos que este lado mide A, entonces yo sé que A al cuadrado tiene que ser igual a 400 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, si sacamos la raíz en ambos lados, y en este caso tiene que ser raíz positiva porque estamos trabajando con unidades de medida, y las unidades de medida siempre son positivas, de medidas de longitud. Nos quedaría en este caso que A es igual a la raíz de 400, es decir, igual a 20 centímetros. Bien, ojo que pasamos de una superficie que estaba en centímetros cuadrados, pero como calculamos raíz cuadrada, el centímetro cuadrado ahora pasó a ser centímetros. O sea que la caja mide 20 centímetros en cada uno de sus lados. Bien, nos piden el perímetro de esta pieza, o sea, cuánto mide todo este contorno.
Y sabemos que para poder aprovechar al máximo esta caja, entonces el diámetro de la pizza debe ser de 20 centímetros. Es decir, el radio tiene que ser de 10 centímetros si consideramos este el centro. El radio debe ser 10 centímetros, es decir, el diámetro debe ser 20. Si recordamos en la pregunta anterior, teníamos que el perímetro de una circunferencia se puede dar por P por 2, o sea, P igual a 2 veces pi por R, o también se puede dar por el diámetro multiplicado por pi. En este caso conocemos el diámetro. Conocemos que el diámetro es 20, por lo tanto nos va a quedar 20 veces pi. Vemos las alternativas y las alternativas están en función de pi. Por lo tanto, tenemos exactamente esta notación. ¿Por qué no ocupamos un valor de pi 3,14? Porque recuerden que pi es un número irracional, no es solamente 3,14. Tiene infinitos decimales, por lo tanto, la forma más exacta de representar en este caso el perímetro es dejándolo expresado de esta manera. Bien, es por eso que la respuesta correcta en este caso es la D. Pregunta de resolver problema. Bien, 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7. Ahí hay una pregunta en el chat de que por qué no ocupé la fórmula de perímetro. Bien, ¿por qué no lo ocupé? Porque lo que está acá es exactamente lo mismo. Recuerda que si tenemos de que la fórmula del perímetro es 2 pi por r, ya generalmente lo enseñan en este orden, ya es como más fácil de pronunciar, quizá, o porque pi es un número y r es una variable, ya, pero todo acá lo que tenemos acá es una multiplicación. Por lo tanto, la multiplicación es conmutativa y asociativa, es decir, yo puedo cambiar el orden, puedo comenzar a multiplicar donde yo quiera, da lo mismo, el resultado va a ser igual. Por lo tanto, si yo cambio el orden de esto, voy a dejar la R en el medio. Entonces me quedaría 2R por pi. ¿Y qué es lo que es 2R? 2R es el diámetro. O sea que nos queda el diámetro multiplicado por pi. Exactamente la misma fórmula que está acá. Esta es otra manera de ver el perímetro. Si hubiésemos ocupado esta fórmula, nos habría quedado 2 veces pi multiplicado por el radio. El radio es 10. Y acá sí o sí tenemos que conmutar y asociar. Tenemos que multiplicar el 2 con el 10. Y si multiplicamos el 2 con el 10 nos va a dar 20 y el pi nos va a quedar tal cual. Llegamos exactamente al mismo resultado. ¿Queda clara la duda? ¿Sí? Bacán. ¿Más dudas, más consultas por acá? 5, 4, 3, 2, 1. Bien, no hay dudas al micrófono y confirman de que está todo ok en el chat. Así que pasemos a la siguiente. Ya vimos dos preguntas en las que trabajamos con el perímetro de la circunferencia, o sea, el perímetro del círculo o la medida de la circunferencia. Ya es como un poco complejo esto, ya, pero recuerden de que el círculo es lo que está dentro, perímetro es lo que está afuera. Esa perímetro, circunferencia, que bueno, es el perímetro. El perímetro es la medida de la circunferencia. A ver, ¿qué tenemos acá? Una pregunta de la admisión 2025. En el patio de un colegio hay dibujados cuatro círculos de perímetro 12 pi metros, 10 pi metros, 8 pi metros y 4 pi metros, que desean pintar de un color diferente para una actividad extraescolar. Bien, se necesita conocer el área total de estos cuatro círculos para estimar la cantidad de pintura a comprar. Entonces, ¿cuál es el área que se necesita conocer? Bien, tenemos acá cuatro círculos. Uno de perímetro 12 pi, vamos a poner acá perímetro uno. Otro círculo un tanto más pequeño. Uy, me quedan horribles los círculos acá, voy a intentarlo, a ver si me quedan mejor. Ya, quedémonos con este. Este es el perímetro más grande, el círculo más grande, vamos a tener otro círculo. Lo intenté nuevamente, imaginemos que esto es un círculo.
el perímetro 2 va a ser 10 pi metros, el siguiente va a ser más chico que el anterior, así que el perímetro es 3 va a ser 8 pi, y tenemos un círculo más pequeñito que tenemos que su perímetro es 4 pi. Ya. No es necesario que ustedes hagan todos estos dibujos en la pared, ya yo lo hago para que quede como bien claro esto, aunque tampoco está de más, tampoco les va a tomar tanto tiempo. Si creen que hacer todo esto les va a ayudar, bacán, háganlo. Ya, solamente aquí lo estoy haciendo para poder ilustrarlo mucho mejor. Ya, y en estos casos se recomienda igual cuando son situaciones hacer bosquejos. Bien, bueno, en un par de láminas vienen algunos consejos que les voy a dar para poder trabajar bien este tipo de preguntas. Ya, tenemos el perímetro y nos piden las superficies, o sea, nos piden cuánta pintura vamos a ocupar acá, cuánta pintura vamos a ocupar acá, cuánta pintura vamos a ocupar acá y cuánta pintura vamos a ocupar acá. Por lo tanto, necesitamos calcular el área de los cuatro círculos que tenemos acá para saber cuánta pintura se debe comprar. Bien, entonces, determinemos cuánto mide el radio de cada círculo. Ya, porque necesitamos el radio para poder calcular el área. Porque ¿cómo se calcula el área? El área de un círculo siempre, siempre va a ser igual a el cuadrado de la medida del radio multiplicado por pi. Nuevamente está pi metido acá. Bien, pi es el alma del círculo. Bien, pi lo vamos a ocupar para el perímetro, lo vamos a ocupar para el área e inclusive hay medidas de ángulos que se dan en función de pi, que son los radianes. Y aquí tienen que ver con el radio y cuántas veces, no sé, por ejemplo, se habla de pi medios, que son 90 grados, eh, pi, que son 180 grados, pi cuarto, 45 grados, etcétera, que son los radianes. Bien, necesitamos entonces conocer el radio de cada uno de estos círculos que están acá para poder determinar el área. Y ahora, ¿cómo vamos a determinar el radio? Ocupando los perímetros. Sabemos que el perímetro de una circunferencia, esa es la medida de una circunferencia, el perímetro del círculo, es igual a 2 pi por r. Si lo vemos para cada uno de los que están acá, el perímetro uno dice que es 12 pi. Lo voy a ir anotando acá, ya está anotado acá arriba. Dejar este espacio para los otros cálculos que vamos a hacer. Sabemos que el perímetro más grande es 12 pi, pero sabemos que esto se obtiene a través de la fórmula 2 pi por r. Si yo simplifico por pi, esto se me elimina. Me quedaría que 12 es igual a 2r, o sea que el diámetro es 12. Por lo tanto, acá podemos decir de que el radio es 6. Si dividimos por 12 en ambos lados de esta igualdad, nos va a quedar que r es igual a 6. Bien, tenemos este primer radio que es 6. Vamos con el segundo radio. Esto nos dice que era 10 pi, pero el perímetro es 2 pi por r. Hacemos lo mismo, simplificamos acá los pi, podemos simplificar por 2 en ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que r es igual a 5. Claro, porque acá nos queda de que el diámetro es 10, por lo tanto el radio tiene que ser sí o sí 5. Ya están cachando de qué manera intuitiva ya podemos decir de que el radio de acá es 4 y que el radio de acá es 2, siendo la misma lógica de los círculos anteriores. Comprobémoslo. 2 pi por r, simplificamos por pi, nos queda que el diámetro es igual a 8, por lo tanto el radio tiene que ser igual a 4, confirmadísimo. Y lo mismo acá, 4 pi es el perímetro, o sea que 2 pi por r es igual a 4 pi, simplificamos por pi, nos queda que el diámetro es igual a 4, por lo tanto el radio tiene que ser igual a 2. Bien, comprobamos nuestras sospechas. Tenemos la medida de los radios de cada uno de estos círculos, por lo tanto ahora nos queda calcular el área de cada uno de estos círculos. Bien, el área está dado entonces por la fórmula pi
por R cuadrado. Si calculamos el área del primer círculo del área uno, sería entonces pi multiplicado por 6 al cuadrado. Es decir, 36 pi. Estamos trabajando con centímetros, le vamos a poner acá centímetros. No, estamos trabajando con metros. Metros cuadrados, para que no nos olvidemos de la unidad de medida. 36 metros cuadrados. El área 2 debe ser pi por r al cuadrado también. R es 5, por lo tanto nos va a quedar 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Esto multiplicado por pi, nos queda entonces que el área del segundo círculo es 25 pi metros cuadrados. El área 3 sería pi por su radio al cuadrado, que es 4. 4 al cuadrado 16. Entonces nos queda que el área del tercer círculo es 16 pi metro cuadrado. Y por último, el área 4 va a ser pi multiplicado por su radio al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, quedándonos finalmente 4 pi metros cuadrados. ¿Qué nos queda hacer ahora? Sumar para ver cuánta va a ser al final la superficie total que van a estar cubriendo estos cuatro círculos, o sea, la superficie total que se tiene que pintar. Bien, y ya empezamos a ver de que la D ya no es, la 34 ya no es, y estamos entre la A y la B. Bien, pero 17 al cuadrado es un número súper grande, y si se fijan, esto se obtiene de sumar los números que están acá. 6 más 5 son 11, más 4 son 15, más 2 son 17. ¿Tiene sentido de que 17 lo elevemos al cuadrado? Ya, en este caso no, porque acá nos está diciendo que tenemos un círculo de radio 17 centímetros. Bien, y no es lo mismo. Por lo tanto, yo descartaría inmediatamente esta y sin sumar me quedaría con que la respuesta es la B. Pero verifiquemos. 36 más 25 nos da 61. Esto más 16 nos da 77. Y 77 más 4 efectivamente nos da 81. Por lo tanto, sí o sí, la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, dudas, consultas hasta acá. Vamos bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. ¿Por qué descartamos inmediatamente esta? Recuerden que esto al final lo que nos dice es que nos queda un círculo grande, no tiene ningún sentido sumar los radios. Bien, acá lo que se hizo, respondiendo a una de las preguntas del chat, lo que se hizo fue sumar los radios, pero en este caso nos quedaría un radio de un círculo que mide 17 centímetros, o sea, un diámetro de 34 centímetros. Bien, y eso es mucho, si te fijas, 81 es, si tú calculas cuánto es 17 al cuadrado son 289, y 289 son tres veces, más de tres veces esta área, esta superficie. Bien, o sea que si sumamos los rayos y formamos un círculo, la superficie que va a formar ese círculo es tres veces más grande que la suma de toda esta superficie. Bien, por eso que la A era descartable. Bien, y ahí ya dándonos cuenta de que si el primer círculo, el área era 36, ya inmediatamente descartábamos la C y descartábamos la D. ¿Ya? Es muy bueno en la PAES que ustedes jueguen con las alternativas. Bien, ocupen las alternativas a su favor. Ya que por último, si que llegasen a estar estrampados con algo, así como que no sepan cómo avanzar, guíense por la alternativa, pueden ir probando valores de la alternativa. Eso sí, puede ser que les tome más tiempo, pero les puede permitir llegar a la respuesta. Bien. Antes de pasar a lo siguiente, algo que también está en este apunte, no he encontrado preguntas PAES que hayan ocupado este dato, pero lo voy a compartir de todas maneras, ya por si acaso, que es el área de un sector circular. Todo esto que está acá en gris, que estoy pintando ahora de azul,
corresponde a un sector circular, ya una porción, ya es como un cortecito, un trozo de torta, ya a esto lo llamamos sector circular. Y el sector circular, la superficie, tiene que ver con el ángulo que está acá. Porque, por ejemplo, si nos dicen que el ángulo es de 90 grados, bueno, si me dicen que es de 90 grados, voy a ocupar para acá. Si el ángulo fuese acá, si se fijan, sería un cuarto de círculo. Bien. Entonces, en este caso, esta superficie sería un cuarto del total. Si nos dice de que el ángulo mide 30 grados, entonces esta superficie va a ocupar una porción de todo el círculo. Y para eso tenemos que tener presente que cuánto es la cantidad de grados totales que tenemos acá al completar una vuelta completa. Sabemos que estos son 360 grados. Por lo tanto, para determinar cuánto mide esta área, vamos a tomar el ángulo que corresponde a esta área y lo vamos a dividir entre 160, ya para saber la fracción del área total que corresponde a este sector circular. Si se fijan, eso es lo que tenemos acá. Tenemos una fracción multiplicada por el área del círculo. ¿Cómo encontramos esta fracción? Dividiendo el ángulo entre 160. Ya, por ejemplo, si nos dicen que de este círculo más grande se quiere pintar esta zona que mide, cuyo ángulo es de 30 grados, queremos solamente pintar esta parte de acá, ¿cuántos metros cuadrados se van a pintar? Bueno, calculemos cuánto es 30 de 360 y tenemos que esto es, simplificamos, acá nos va a quedar un doceavo. O sea que el área de este sector circular sería un doceavo del área total. ¿Cuánto era el área total de este primer? Ya lo habíamos calculado, acá era 36 pi metros cuadrados. Por lo tanto, ahora si simplificamos acá, nos va a quedar de que el sector circular, esta parte de acá, vendría siendo 3 pi metros cuadrados. Bien, una porción. Y esa porción depende del ángulo. También depende del ángulo la medida del arco. Ya no está en este apunte, pero para que lo tengan presente también, el arco se hace de la misma forma. Es una porción de la circunferencia completa. Por lo tanto, si yo quiero medir cuánto es un arco, sería nuevamente la medida del ángulo dividido 360 para conocer la fracción multiplicado por el perímetro del círculo, es decir, multiplicado por 2 pi por r. De esta manera se obtiene la longitud del arco. Y si nos preguntaran cuánto mide el contorno de este sector circular, bueno, tenemos acá un radio, tenemos otro radio acá, tenemos dos veces el radio, más la medida de este arco que lo vemos de esta manera. Bien, pero como les dije, hasta el momento no he pillado preguntas de este tipo en La Paz, pero para que lo tengan en consideración. Ya de todas maneras todo esto sirve para poder comprender mejor estas ideas de área y perímetro. Bien, ¿dudas, consultas más de las anteriores? Pasamos a la siguiente entonces. Esta pregunta se ve también de las como peludísimas de la Paz, porque aparte que tiene un dibujo que involucra varias figuras, son todos círculos, pero igual está esta sensación de que fuese mucho. Hay harto texto, hay una fórmula, ya que también se ve bastante fea, pero es importante de que nos detengamos a leerla, intentemos comprenderla. Ya, importante también algo que he dicho en otras sesiones, vayan marcando la información que creen que es más importante. Bien, tenemos una empresa de repostería usa un diseño de bandejas desmontables de forma circular que se apilan una sobre otra para ir colocando diferentes dulces tal como se representa en la figura adjunta. Ya tenemos acá esta figura que tiene 5 pisos. Ya cada una de estas bandejas corresponde a un piso y cada una tiene una forma circular. Dice que para determinar el diámetro de la bandeja que va ubicada en el piso K, cuando se refiere a piso K, es un contador. En este caso, K
podría ser uno, que sería el número piso, acá el primer piso, piso uno, piso 2, piso 3, piso 4, piso 5. O sea que K puede tomar los valores uno, 2, 3, 4 o 5. A eso se refiere con el piso K. Bien. Si K fuese 3 significa que estamos en el piso 3. Si K fuese 5 significa que estamos en el último piso. Si K fuese uno estamos acá en el primer piso. Entonces, para determinar el diámetro de la bandeja que va ubicada en el piso K, la empresa usa la expresión uno menos K menos uno dividido 2 factor de n menos uno. Y eso multiplicado por P. De modo que n representa la cantidad de montables, de bandejas desmontables que se van a ocupar. En este caso, en el dibujo tenemos 5 bandejas, por lo tanto, tenemos de que n es igual a 5. Bien, tal que n representa la cantidad de bandejas desmontables que se usarán. Y P es el diámetro de la bandeja del primer piso. Bien, tenemos esta bandeja del primer piso. Entonces el diámetro de esto va a medir P. Bien, tenemos identificado cada uno de los parámetros de esta fórmula. Bien, entonces tenemos que el diámetro de cualquiera de estos círculos de acá va a estar dado por uno menos K menos uno, siendo K el número de piso, dividido en 2 factor de n menos uno, donde n es la cantidad de bandejas que va a tener esta estructura, y multiplicado por P, que es el diámetro de la primera bandeja, de la bandeja del primer piso, la bandeja más grande que va a tener esta estructura. La empresa tiene que preparar un diseño de 5 pisos tal que el diámetro de la bandeja del primer piso mide 40. Bien, bueno, como ya lo vimos acá en el diagrama, tenemos que n es igual a 5, son 5 pisos, y ya tenemos el valor de P. Tenemos que P en este caso es igual a 40 centímetros. Y por último nos preguntan cuál es el área de la bandeja del tercer piso donde irán los dulces. Es decir, nos preguntan por el área de esta bandeja. Nos piden esta superficie. Ah, jale. Esta superficie que se ve apenas por acá, eso es lo que tenemos que determinar. Por lo tanto, necesitamos conocer su diámetro para poder conocer su radio y a partir de su radio determinar su superficie. Bien, ocupemos la formulita entonces. Vamos a decir que el diámetro de la bandeja 3 va a estar dada por la expresión uno menos K, donde dijimos que K iba a ser el número de la bandeja en cuestión. En este caso es 3 menos uno. Ya recuerden que esto era K, en este caso este es K, ya por eso que lo repasamos acá en 3. Y todo esto dividido en 2 por n menos uno. N es 5, que es el número de bandejas que se tienen. Ahora estamos uno y todo esto va multiplicado por P, que es el diámetro de la primera bandeja. O sea, multiplicado por 40. Hacemos los cálculos respectivos. Nos quedaría uno menos arriba 3 menos uno nos da 2. Abajo nos queda 5 menos uno es 4 y 4 por 2 son 8. Todo esto multiplicado por 40. Vamos a trabajar de manera simplificada. Pero aquí no es necesario. Voy a amplificar, de hecho, inmediatamente la primera fracción. El primer uno lo voy a escribir como 8 dividido en 8. Ya recuerden que aquí yo amplifiqué esto. Es exactamente lo mismo. 8 dividido en 8 es lo mismo que uno. Y lo hice para que me quedara el mismo denominador que la segunda fracción. Al tener lo mismo denominador, entonces calculo con lo que me queda en los numeradores. 8 menos 2 me da 6. O sea que esta fracción, este paréntesis nos da 6 octavos. Y esto multiplicado por 40. No quise simplificar acá porque yo ya sabía que acá tenía que simplificar nuevamente. Por lo tanto, si yo simplifico el 8 con el 40, el 8 en el 8 cabe una vez y el 8 en el 40 cabe 5 veces.
nos da entonces de que 6 por 5 vendría siendo el diámetro de esta tercera bandeja. Por lo tanto, nos da de que 30 centímetros sería este diámetro. Y entonces el diámetro de la bandeja 3 es igual a 30 centímetros. Bien, recapitulando lo que hicimos acá, ocupamos la fórmula. Queremos encontrar el diámetro de la tercera bandeja. Por lo tanto, reemplazamos los parámetros que teníamos. K en este caso es 3, N es 5 y P era 40 en la formulita que teníamos acá. Ya era clave entender esta formulita. Reemplazamos en esta formulita y desarrollamos con mucho cuidado para poder llegar a que el diámetro es 30 centímetros. Ahora necesitamos conocer el área de esta circunferencia, de este círculo, de esta bandeja que tenemos acá. Tenemos que el diámetro es 30. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el radio? La mitad de lo que mide el diámetro. Tenemos entonces que el radio es igual a 15 centímetros. Y el área entonces de esta circunferencia, de este círculo, vamos a poner círculo 3, va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado. Y si calculamos cuánto es 15 al cuadrado, esto nos da 225. Esto multiplicado por pi y esto está en centímetros cuadrados. Vemos las alternativas y este valor se encuentra en la opción A. Una pregunta de resolver problemas. Bien, dudas, consultas con este problema. Ya parecía no tan sencillo o parecía ya bastante difícil, pero nos dimos cuenta que en verdad no era tan complejo, solamente había que interpretarlo bien, ya saber extraer bien toda la información que se entrega, saber interpretar la fórmula y qué significa cada uno de estos parámetros, ya porque cada una de estas letras no están ahí porque sí, significan algo. Bien, 10, 9, 8, ahí confirmas que está todo bien en el chat, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, al parecer está todo claro. Vamos a pasar a una última laminita antes de pasar al trabajo, a los desafíos para ustedes. Bien, tenemos un segundito para hidratarme. Estrategias de resolución para la paz, ¿ya? Para que tengan en consideración al momento de encontrarse con este tipo de preguntas. Siempre identifiquen la figura y los datos que hay. Y también a veces las figuras que se pueden formar con estas figuras. Bien, identificar la medida de los lados, distinguir entre el radio y el diámetro, bien, ver si es que las diagonales cumplen alguna función acá, si es necesario calcularla, em, identificar cuál es la altura, si estamos trabajando con un triángulo, tener claro cuál va a ser su base y cuál va a ser su altura, ya que recuerden que los tres lados del triángulo pueden ser base y para cada una de las bases vamos a tener una altura. ¿Ya? Así que ahí eso lo tienen que ver bien, identificar bien entonces cada uno de estos datos que se encuentran en la figura. Tener presente la fórmula adecuada, ya si es área o perímetro. Bien, distinguir bien, no confundirse. A veces uno se confunde harto con la fórmula del área del círculo y del perímetro del círculo. Bien, recordar bien cada una de estas fórmulas. Si es una figura compuesta, separar en figuras simples, ya, un triángulo, rectángulo, círculos, etcétera. Por ejemplo, mm, 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 Eh, no sé, yo quiero calcular el área de un trapezoide, trapezoide que no tiene ningún lado igual, pero quizá esto se puede descomponer en la siguiente figura, no sé. Yo logré acá identificar un cuadrado, eh, y acá no sé, nos quedó un cuadrado y nos quedaron tres triángulos, y si tenemos la información suficiente, podemos determinar el área de toda esta figura sumando las áreas de cada una de estas figuras. Bien, o como en el caso del problema del espejo que vimos, que nosotros queríamos conocer el área del octágono
Y para eso fue necesario darnos cuenta que teníamos un cuadrado al que le estamos quitando cachitos que son triángulos. Bien, esto también ahí podemos configurar, identificarlo como una figura compuesta, ya que si este octágono al que queríamos conocer el área le agregábamos estos cachitos, formábamos un cuadrado. Y ahí tenemos que ir jugando con ir sumando o restando áreas. Bien, ojo, ojo, algo muy importante. Por ejemplo, para conocer el área de este octágono, calculamos el área del cuadrado y le restamos el área de los triángulos. Pero esto no es lo mismo cuando queremos calcular, por ejemplo, el perímetro del octágono. Si yo quiero calcular el perímetro del octágono, no es calcular el perímetro del cuadrado y restarle el perímetro de los triángulos, ya que recuerden que perímetro es contorno. Bien, en este caso, si queremos calcular el perímetro del octágono, consideremos de que esto está formado por las hipotenusas de estos triángulos, por lo tanto aquí sí o sí tendríamos que calcular la medida de las hipotenusas y como conocemos la medida del lado, le tenemos que quitar estos cachitos para poder conocer la medida de este lado. Y así entonces podríamos obtener la medida de todo el contorno de esta figura. Bien, no confundirse con esto. Verificar unidades de medida, algo que mencionamos también a lo largo de esta clase, ver si estamos trabajando con centímetros, con unidades que están de grado 1 o unidades de grado 2, ya para distinguir si es que estamos trabajando con longitudes o perímetros, o si estamos trabajando con superficies o áreas. Buscar algunos atajos, ya, por ejemplo, si están trabajando con triángulo rectángulo, darse cuenta de que si se cumple el trío, algún trío pitagórico, el 3 4 5 el 5 12 13 etcétera. Ver si hay algunas simetrías, por ejemplo, darse cuenta acá de que, bueno, todos los triángulos son congruentes entre sí, por lo tanto, basta con que calcule el área de uno de estos triángulos y no tiene, ya si no hago lo mismo para el resto, ya sé que el resto tiene la misma, por lo tanto, llego y multiplico por 4. Y en problemas de alternativa, descartar valores que sean imposibles, como lo vimos también en una pregunta atrás en el que teníamos que ir sumando la superficie, nos dimos cuenta que calculando eh, el área de uno de los círculos, el círculo más grande, ya pudimos descartar dos alternativas de una. Bien, importante que jueguen con las alternativas. Bien, ya, llegamos a la parte final, nos queda muy poquito tiempo, ya, por lo tanto alcanzamos a resolver un par de ejercicios de preguntas de PAES oficiales. Bien, tienen 2 minutos a partir de ahora para responder cada pregunta. Vamos con la primera. A medida que van obteniendo las respuestas, vayan dejándola en el chat. Ya llevamos 30 segundos. Aún no llega ninguna respuesta al chat. Queda 1 minuto. Ahí llegó la primera respuesta al chat. Vamos a esperar al resto. Ahí se sumaron dos respuestas más. Una coincide con la anterior entregada. Veamos qué pasa en los últimos segundos. 20 segundos. Te dicen bien sus cálculos. Últimos 10 segundos. Llega otra respuesta que coincide con las otras dos.
Vamos a ver si efectivamente es esa. Bien, vamos a ver cómo les fue. Tenemos una circunferencia P de radio 3 centímetros. Ya. Hagan los bosquejos, no está de más. 3 centímetros. Esta es la circunferencia P. Y dice si el área de una circunferencia Q es un cuarto del área de P. O sea, es más chica. Vamos a poner acá de que esta es la circunferencia Q. No sabemos cuánto es el radio, lo vamos a poner acá como incógnita. Pero sabemos que hay una relación de que el área de la circunferencia Q, lo vamos a poner acá, el área de Q, es igual a un cuarto del área de P. Bien, tenemos que calcular entonces el área de P. Tenemos que el área de P va a ser igual a pi por r cuadrado, o sea, pi por 3 al cuadrado, o sea, 9 pi. Por lo tanto, tenemos que el área de la circunferencia Q va a ser igual a un cuarto de 9 pi en unidades cuadradas. Ya estamos trabajando con centímetros cuadrados, vamos a ponerlo de todas maneras, centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. O sea que el área de la circunferencia del círculo Q, o circunferencia Q, en este caso estamos trabajando en la circunferencia, va a ser igual a 9 cuartos de pi centímetros cuadrados. Bien, tenemos el área, pero queremos conocer el radio. Bien, para conocer el radio, sabemos que el área de Q va a ser igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. En este caso, nuestro radio dijimos que era x, por lo tanto, vamos a decir que es igual a pi por x al cuadrado. Y ya sabemos que el área es igual a 9 cuartos pi centímetros cuadrados. Podemos simplificar por pi. Nos quedó que x cuadrado es igual a 9 cuartos centímetros cuadrados. Y para conocer el valor de x, entonces tenemos que calcular la raíz cuadrada. Y nos vamos a quedar con el valor positivo de la solución de esta ecuación. Nos quedaría entonces que x es igual a 3 medios centímetros, tal como lo dijeron en el chat la mayoría de ustedes, ya que para calcular la raíz de 9 cuartos tenemos que calcular la raíz de 9 que es 3 y la raíz de 4 que es 2. Por lo tanto, tenemos que la alternativa correcta a esta pregunta es la opción C. Bien, resuelve el problema. Y tenemos tiempo para una más. Alcanzamos. Vamos, 2 minutos a partir de ahora. No se asusten por la longitud del enunciado, solo lean bien. Una pista, cuando hablamos de círculo inscrito en un triángulo, significa que es un círculo que está dentro de un triángulo, ¿ya? Y que parte de su perímetro coincide con los lados del triángulo. Bien, queda 1 minuto, aún no hay movimiento en el chat. Últimos 20 segundos. Ahí ya llegó la primera respuesta en el chat, aún no llega nada más. Yo sé que hay más dudas con esta pregunta.
Ahí comentan la misma respuesta dada anteriormente. Y tiempo. Veamos cómo se hace esto. Bien, tenemos un triángulo rectángulo en el que dicen que tenemos un círculo en su interior. Ya, lo intenté. Debiese ser algo así. Ya, donde la circunferencia va a tocar en un único punto los lados del triángulo. Bien. O sea que los lados del triángulo son tangentes a la circunferencia. Y nos dicen de que el diámetro, o sea, acá, el diámetro del círculo inscrito se puede obtener a partir de la siguiente relación, que A más B es igual a C más D, donde A y B son los catetos del triángulo y C es la hipotenusa. Bien, en este caso nos dieron la medida de los catetos. Dijeron que un cateto era 6, vamos a decir que este es 6, vamos a decir que este es 8, por lo tanto tenemos que saber, vamos a poner acá el signo igual, A igual a 6, B igual a 8, y tenemos que determinar cuánto vale C, cuánto mide C. Podemos ocupar teorema de Pitágoras ya para determinar la medida del cateto o recordar trío pitagórico, ya que 6 es 3 por 2, 8 es 4 por 2 y el trío pitagórico más famoso es el 3, 4, 5, por lo tanto C debiese ser 5 por 2, o sea, 10 centímetros. Bien, entonces ya podemos determinar cuánto mide el diámetro. El diámetro, sabemos que A más B es igual a C más D, o sea que A más B, A es 6, B es 8, tiene que ser igual a C, que es 10, más D, que es nuestra incógnita. Esto nos da 14 igual a 10 más D. ¿Y D más cuánto nos da 14? D más 4, o sea, 10 más 4 nos da 14. Por lo tanto, podemos concluir de que el diámetro es 4. Bien. Y nos preguntan por el perímetro de este círculo. Y el perímetro está dada por la fórmula, voy a poner acá perímetro, 2pi por r. Pero tenemos la medida del diámetro. Entonces recuerden también que el perímetro se puede dar como la medida de el diámetro multiplicado por pi. En este caso tenemos que el diámetro es 4, por lo tanto la respuesta debe ser 4pi, alternativa C, tal como lo comentaron en el chat y tal como lo tenemos acá. Bien, bueno, ahí les quedan algunas otras preguntas, ya está, vuelve a la maricela del espejo, pero de otra forma, apareció en otra PAES. Ya otras preguntas más de rectángulos, etcétera, otras que involucran triángulos. Hay algunas preguntas que de hecho aparecieron, trabajamos la semana pasada, pero las volví a incluir acá para que puedan reforzarlas. Bien. Y eso, con eso finalizamos la sesión de hoy. Eh, si tienen cualquier duda, cualquier consulta, saben que pueden escribir en el Classroom o pueden mandar un mensaje por interno por Instagram. Ya, pero es mejor que lo comenten en el Classroom para que así también las dudas las puedan ver otros estudiantes y otras estudiantes. Bien, y eso. La próxima sesión es de volumen y área de cuerpos geométricos, así que no se lo pierdan. Que estén muy bien, que tengan bonito sábado y nos vemos en la próxima clase.